Pues muy buenas tardes, aquí nuevamente en otra emisión de este canal, por ti, por los que amas. Y hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro que casi nadie ha escuchado y que les va a llamar mucho la atención. Tenemos como siempre al doctor Juan Pablo Flores Tapia, urólogo, especialista en BPH, además de urología. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Doctora, buenas tardes. Nuevamente, saludos a todos los que nos escuchan. Pues para empezar, les voy a dar el título del tema. Les va a encantar. Fractura de pene. Sí, así como lo oyen. Fractura de pene. Bueno, vamos a empezar. A ver, Juan Pablo, que no solo los huesos se fracturan. Primero aclarar, el pene no tiene huesos. ¿Y por qué decimos que se fractura? Empecemos por ahí, no tiene huesos. No vayan a empezar a buscar huesos porque no hay huesos. El pene no tiene huesos. Bien, sí, el nombre fractura de pene viene por el sonido que se escucha cuando hay la lesión del pene. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Ok, es una lesión que se llama fractura, pero no porque haya ruptura de huesos, simplemente porque se escucha un chasquido. Un chasquido, esa es la palabra. Algo así. Tac. Tac. Sí, como que se rompiera. Tac. Ok. ¿Y qué es la fractura de pene? Bien, bueno, la fractura del pene es algo no muy común. No es tan común, no es tan frecuente. ¿Qué tan común? No existe estadística real que hable sobre la prevalencia de la lesión. ¿Tú has visto muchas? Sí he visto, no muchas, pero sí he visto, yo tengo muchos años en este negocio, pero sí me ha tocado ver algunos pacientes. Yo creo que serán menos de 5. Muy poco. Que tengo 16 años en la profesión. Son pocos, no es tan frecuente, pero sí los llegamos a ver, ¿eh? O sea, no es algo raro que suceda. Uh-huh. Bien, nuevamente, entonces es un padecimiento no tan frecuente que le sucede, obviamente, exclusivamente al sexo masculino. Y es básicamente una lesión en el pene que sucede durante el acto sexual. ¿Por qué se llama fractura del pene? Bien. Primero, nuestro pene, creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? El pene del hombre en el interior tiene vamos a hablar de como dos tubos, como... yo siempre hago la analogía, esas lamparitas que rompen los buzos, que se ponen fluorescentes, sí los han visto, ¿no? Les llaman glow sticks, pero bueno, son unos tubitos. Imagínense 2 en el interior del pene, ¿sale? Esos tubitos, lo que vendría siendo la pared de esos tubos, se llama la túnica albuginea o túnica blanca, túnica albuginea. Esa túnica albuginea es rígida, ¿sí? Y cuando el pene está erecto, está duro, se dobla, se rompe esa túnica y es lo que suena tac, y es lo que le llamamos la fractura del pene, ¿sí? Entonces, básicamente, esta lesión es una lesión traumática durante la actividad sexual en la que el pene golpea muchas veces lo que es la zona del periné, lo que está entre las pompas y los genitales de la mujer. Golpea el periné o golpea la parte de los huesos que se llaman tuberosidades isquiáticas o parte de los huesos de la pelvis y de la cadera. Entonces, al golpearlo con fuerza durante el movimiento, el pene, que normalmente está erecto y duro, se dobla y al doblarse, ¡pac!, se rompe esta túnica, ¿sí? ¿Qué hay dentro de estos cuerpos cavernosos? Sangre. Está lleno de sangre. Por eso se pone rígido el pene. Entra sangre que se queda ahí acumulada y se pone rígido el pene. Entonces, al romper esta pared que contiene la sangre, empieza a haber una fuga de sangre y se forma algo que nosotros le llamamos hematoma, que es una colección de sangre, ¿sí? Estos 2 tubos o cuerpos cavernosos van a estar envueltos en capas de tejido, les llamamos tejido conectivo, o sea, cubiertas internas, ¿sí? Una de ellas se llama el dartos, que es el que va a mantener la sangre en el pene. Entonces, generalmente el hematoma se queda solamente en el pene. En algunas ocasiones puede avanzar un poco hacia el escroto, que es donde están los testículos, o la parte de la sínfisis del pubis, pero normalmente se queda ahí localizado en el pene. ¿Cómo
¿Cuál es la forma más común cuando se lesiona esto? En la posición que la mujer está arriba, dándole la espalda al hombre. Vamos a decir que es la posición donde más lesiones se han reportado en la literatura. Más riesgo. O sea, digamos que es una posición riesgosa. Sí. Vamos a ser un poquito más específicos porque no quiero causar estrés en las relaciones sexuales. Y es cuando está la mujer al frente y hace esto. Y entonces hace esto, como un valero. Y cuando no cae el valero, ¡pac! Se Cae rompe. donde no debe y se rompe. ¿Sale? Entonces, imagínense el valero, pero que no cae en el huequito y se rompe. O sea, no es la posición que la mujer está arriba de espalda, sino que sube y baja y de repente golpea, ¡pac! Y se rompa. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando sucede la lesión. ¿Cómo se identifica? Pues muy, muy fácil. Truena, tac. Debe doler un montón. Duele. Obviamente se pierde la erección porque la sangre se va y se forma el hematoma. O sea, se llena de sangre. ¿Sí? Algunas veces puede haber una cierta curvatura del pene porque se acumula el líquido. La sangre, perdón. Y es ahí cuando los pacientes enseguida llegan generalmente a un servicio de urgencias. O sea, cuando sucede eso, enseguida van al servicio de urgencias y no hay mucho donde buscarle. Cuando enseguida los vemos, ¿qué te pasó? Ya sabemos que es una fractura de pene. Para saber si esta fractura del pene realmente es de esta túnica la que se rompió y no son vasos sanguíneos que están alrededor que se hayan roto, nos podemos apoyar con estudios de imagen. Ultrasonido, que es un estudio rápido, que no causa radiación y realmente barato. Y ese nos puede ayudar a ver el sitio donde está roto. ¿Ok? En algunas ocasiones la tomografía y en otras la resonancia magnética, que es un estudio mucho más caro, que solamente en momentos muy particulares lo solicitaremos. Generalmente es un ultrasonido. Toda vez que en el ultrasonido se comprueba que efectivamente este tubo se rompió, entonces el paciente tiene que pasar a quirófano. Entonces, una vez que entra el paciente al quirófano, lo que se hace es toda la piel del pene se tiene que bajar. Se drena todo el hematoma, que es la sangre acumulada. Se observa el sitio donde está la lesión o la ruptura. Y esa parte se va a costurar para que otra vez vuelva a quedar hermético por dentro. Se regresa a la piel y listo, ¿no? Después de esto, obviamente, hay un periodo de observación en lo que cicatriza todo por dentro y se espera que haya una recuperación total. Algo muy importante es que esta lesión, al considerarse una urgencia, tenemos un periodo de ventana que se ha definido como de 8 horas, donde se ha visto que si se repara antes de las 8 horas, la preservación de la erección posterior va a ser muy buena. Si nos esperamos más tiempo, empieza a haber ya problemas después de tratar la enfermedad. Pero ¿alguien se puede quedar 8 horas con una pelota en el pene y con dolor? Sí, claro, hay gente que por vergüenza, por pena, falta acceso al hospital. Bueno, sí, por falta de acceso tienes toda la razón. Por falta de acceso sí hay gente que está muy lejos, ¿no? Sí, así es. Sí, o por pena hay gente que le da vergüenza y dice, bueno, a ver si se baja. A ver si me baja, me pongo hielo, me aprieto. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Qué tal que están en una situación, ¿no?, incómoda o algo y pues no llegan? Pues sí. Lo ideal es que lleguen antes de las 8 horas. ¿Qué tal si estaba brincando la barda, no? ¿Qué tal si saltó la barrada? ¿Sí me explico? ¿Cómo? Sí, claro. Como un amigo que tuvo que ir a desenganchar a una pareja que estaban en su casa y se quedó atorada la mujer y entonces suceden estas cosas, ¿no? Entonces se recomienda que sea antes de las 8 horas. Ok. Y aquí tocaste un tema muy importante que es la funcionabilidad posterior. Entonces estamos asumiendo que no hay consecuencias. Bien. Sí puede haber consecuencias. Generalmente no hay, sobre todo si se trata rápido. Pero sí puede haber consecuencias. ¿Qué sucede? Primero, pues sabemos que va a haber una lesión, va a haber una cicatriz. Y esta cicatriz puede causar en el pene curvaturas. Ok.
Se pueden formar placas de calcio, calcificaciones en el sitio de la cicatriz, algo que le llamamos enfermedad de Peyronie, que también se va a reflejar con curvatura en el pene. Y esta curvatura se hace más evidente en la erección. Esas curvaturas pueden ser simplemente una situación estética o, si es una curvatura pronunciada, puede causar problemas en la actividad sexual, dependiendo de la curvatura y dependiendo del ángulo y dependiendo de la persona. Pero puede ser simplemente estético o puede ser algo que sí les afecte a futuro. Puede haber dolor ¿Posterior? posterior. ¿Sí? Digo, finalmente se va el dolor, ¿no? Una vez que ya resuelva. Ahora, lo que sí se sabe es que todas las personas o la gran mayoría de las personas que sufren de una fractura de pene eventualmente van a desarrollar alguna alteración sexual. ¿Qué es esto? Miedo a que les vuelva a pasar. Ok. Entonces empieza a ver, o se puede inclusive reflejar con disfunción eréctil de origen psicológico, por el miedo de que esto suceda o la inseguridad, etcétera, etcétera. Que eso sí es lo más común que pase, que haya cierto grado de afectación en la vida sexual de las personas que lo padecen. Ok. Ok. Mencionaste que normalmente esto ocurre cuando hay relaciones en el que la mujer se encuentra encima del caballero dándole las espaldas. Ahora, mi pregunta es, en la relación de dos hombres, ¿esto también se ha reportado? Bien, sí, o sea, técnicamente puede suceder, sí. Porque finalmente es el pene golpeando Algo. la zona del pene. Por ejemplo, un paciente mío, en la masturbación. ¿Cómo? En la masturbación, es correcto. ¿Cómo va a ser? En la masturbación. Bueno, he visto dos cosas. Vi dos diferentes, pero por la misma situación. Bien. Bueno, de hecho, tres. Uno que no fue fractura de pene, pero hizo un hematoma en el pene durante la masturbación, un adolescente. Que yo pensé, ¿cómo te hiciste eso? Bueno, lo logró hacer. Se emocionó y hasta que hizo un hematoma en el pene y finalmente analgésicos, hielo, reposo y ya, no pasó nada, ¿no? No hubo fractura. Pero hay hombres que sienten rico doblar el pene durante la erección. O sea, durante la masturbación, doblan el pene. Y lo dobló demasiado. Y ¡tac! Lo rompió. Otro, desde la base hizo así el pene. ¡Tac! Y rompió. Allá no se fracturó el pene, pero sí rompió los ligamentos. Entonces, hay personas que tienen esta práctica durante la intimidad o durante la vida sexual o durante la masturbación y pueden llegar a lastimarse. O sea, sí he visto, esto sí lo he visto. Dos y un adolescente que no fue fractura, pero en ese caso fue la masturbación y los otros al doblarlo porque sienten, les gusta la sensación. Pero bueno, lo doblaron mucho. Se rompió el lápiz. Bueno, esto sí es sorprendente, ¿no? Nunca hubiese imaginado que durante la masturbación podría suceder algo así. Bueno, pues qué bueno que tocas el tema, ¿no? Para que los jóvenes, pues tengan cuidado. Sí. Si puede pasar algo. Sí, la fricción excesiva, más que la fractura, es que los vasos puedan reventarse. Pero sí este hecho de doblar el miembro erecto lo puede llegar a romper, ¿eh? O sea, sí, yo lo he visto. En pacientes que he tenido. Comentaste algo interesante que decías que había que el diagnóstico corroborarlo por imagen, porque podría ser que no sea la fractura, que no haya habido una fractura, sino que los vasos sanguíneos hayan sufrido. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo pasa? Por ejemplo, el caso de este adolescente que llegó con el hematoma en el pene. Que en ese caso, clínicamente, porque no hubo un chasquido, porque fue en masturbación, porque no dobló el pene, la probabilidad que haya una fractura pues es mínima. Entonces, el ultrasonido ahí simplemente sirvió para confirmar de que no hay fractura y que eran simplemente vigilancia. Pero en los casos donde... ¿Pero qué le pasa a los vasos? ¿Se rompen los vasos sanguíneos? Sí, se rompen los vasos sanguíneos. ¿Por la manipulación? Por la manipulación, por la fricción. Sí, yo igual me quedé sorprendido. Dije, ¿a qué fuerza lo apretaste para que? ¿O cuánto tardaste para que se formara el hematoma? Okay. O sea,
ha sido un paciente que he visto durante todo este tiempo. Sí me llamó la atención y fue 100% masturbación y salió todo muy bien en el ultrasonido, más que sangre acumulada que se dio con reposo. O sea, tratamiento conservador. 100% conservador y no hubo ningún problema. Ok. Cero problema, ¿no? Y en los casos de tenemos sospecha, como nuevamente es algo que vamos a tener que operar, pues tenemos que estar seguros, ¿no? Claro. Que sí, efectivamente se requiere la cirugía. He visto hematomas, pacientes que pareciera fractura por la clínica, pero que finalmente no fue una fractura y que simplemente se drenó la sangre. Si es una pequeña incisión, se drena la sangre y finalmente observación, vendaje y no requirieron la cirugía completa. Entonces, pues sí utilizamos imagen, que es el ultrasonido, nada más para confirmar. Efectivamente, voy a operar o solamente dreno el hematoma, que a veces lo podemos hacer en urgencias. Allá infiltramos y ya, sacamos. Muy bien. Pues me parece muy interesante. En virtud que el productor no ha levantado la mano, quiere decir que nos queda tiempo, ¿correcto? Ok. Entonces, si está agotado el tema de la fractura del pene, te voy a hacer una pregunta, Juan Pablo. ¿Qué es el priapismo? Bien, el priapismo es una erección prolongada, no deseada. Ah, no deseada. Es una erección prolongada, no deseada. Okay. Que ese sería un tema que podemos desarrollar porque si nos vamos a llevar un buen tanto porque hay diferentes tipos de priapismo. Bueno, pero podemos dejar picada a la gente. Podemos dejar picada a la gente. Una erección prolongada. No deseada. No deseada. ¿Está relacionada esta erección con el acto sexual o no? No con la actividad sexual per se, pero a veces se puede asociar a medicamentos. Ok. Que nos vamos vamos a entrar a mayor detalle el día que hablemos de priapismo, porque también es algo común, ¿eh? Ese sí es común. También es común, sí. Porque la fractura no es común. Es más común el priapismo que la fractura. ¿Qué tan común? No lo sé. No hay estadísticas. No hay estadística. Recuerda que en México, bueno, no hay mucha estadística de esto, pero bueno, hay que ver igual, se diferencia, depende si es de alto flujo, de bajo flujo, y dependiendo de la causa del priapismo, es el tratamiento y qué nos puede causar el priapismo. Pero es algo más común que la fractura. No es algo que veamos todos los días, pero sí es más común y sí lo llegamos a ver y se puede presentar. Y yo creo que lo que pica aquí mucho es el tema de los medicamentos. Ok, entonces, bueno, ya dijo el experto que priapismo es para un tema completo. Un tema completo. Entonces, bueno, pues agradecemos hoy el que estén con nosotros, que seguramente están bien sorprendidos y seguramente vamos a tener un montón de vistas y un montón de likes por la fractura del pene. Y bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a tener otra, pues para las chicas y pues para los compañeros de las chicas, prontamente también vamos a hablar de la anticoncepción de emergencia, qué es, cómo se usa, cuáles son los riesgos, todo, cómo funciona. Y posteriormente platicaremos sobre priapismo con el doctor Juan Pablo Flores. Si les gusta, compártanlo, denle like, pues sí, para que más gente nos conozca y llegue con nosotros. Pues muchísimas gracias, les dejamos aquí en su canal, Por ti, por los que amas. Muchas gracias. Muchas gracias.